Hola amigos, bienvenidos a Deuce Comics. Aquí les traigo X-Men número 30, con guión de Jed MacKay y arte de Neto Díaz. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en la Danger Room. Maxine Danger celebra lo que han logrado. Para hacer su primera operación, el resultado es más que aceptable, por lo que felicita a su grupo de psicópatas. Sin embargo, los satélites muestran que Merle todavía no está en llamas, y le exige explicaciones a Colton. Él le pide paciencia. Heidi y Quentin son impredecibles, y muy peligrosos. El plan terminará dando frutos. Maxine responde que desea ver sangre, de preferencia la de Merle, aunque la de él también le sirve, pero nadie se da cuenta de que Psylocke los acecha. Nos movemos a la fábrica, en Merle. Magneto les dice a Ben y Jennifer que necesita alcanzar a Kid Omega y Temper antes de que hagan algo de lo que todos puedan arrepentirse. Alguien tendrá que manejar el camión. Animalia admite que no sabe conducir con transmisión manual. Benjamin le responde que él puede encargarse de eso, ya que antes solía manejar una Ferrari. Agrega que era rico hasta que 3K le destruyó la vida. Magneto, entonces, le dice a Jennifer que se quede cuidando a Glob. En la ciudad, Kid Omega proyecta su mente en todos los habitantes de Merle, buscando a quien le disparó a su amigo. Los ojos de todas las personas se llenan de una luz violeta, obra de la intervención de Quentin. Mientras tanto, en las profundidades del Golfo de Alaska, Cyclops, Magik, Juggernaut, Beast y la Sheriff Robbins cuelgan de unos tentáculos. Beast se dirige a la entidad que los capturó. Reconoce que tiene hambre y que los llevó hasta ahí para alimentarse, pero sabe que no busca sangre, carne ni almas, sino algo que para ella es mucho más valioso: datos, conocimiento e información. Luego lo vemos a él solo colgando, pero ahora de una tubería, dentro de una sala de máquinas. Los demás X-Men han sido poseídos por la entidad biomecánica que los capturó. Hank se presenta ante la criatura como el Dr. Henry McCoy, o simplemente Beast, y le asegura que, si lo que busca es conocimiento, ha llegado al lugar indicado, y que es momento de ponerse a trabajar. Volvemos a Merle. En el plano mental, Quentin corre entre los habitantes de la ciudad, completamente convencido de que su objetivo está allí. Quiere saber quién le disparó a Glob, pero una voz le responde que no fue ninguno de los lugareños. Es Magneto, quien le explica que los están atacando profesionales. Añade que quien intentó matar a Glob seguramente escapó antes de que pudieran reaccionar. Sin embargo, Quentin está furioso e insiste en castigar a todos. Para él, si construyeron centinelas, significa que todos los habitantes son culpables. Magneto lo mira con empatía y admite que, hace no mucho tiempo, él habría pensado exactamente igual. Pero que el castigo colectivo es una trampa muy peligrosa, porque resulta demasiado fácil. Borra la culpa individual, deja de lado el juicio y transforma la venganza en una condena contra todos. Eso es justo lo que hacen sus enemigos. Y, al hablar, va recordando su propia experiencia como prisionero en la Segunda Guerra Mundial. Quentin le grita que Glob era su mejor amigo, y que no le importa quién haya disparado. Todos pagarán por lo que hicieron. Magneto se queda callado por un momento. Luego le responde que lo sabe. De hecho, lo sabe mejor que nadie. Volvemos al interior del monstruo acuático. Beast le dice que no sabe de dónde viene ni cómo empezó a existir. Pero eso no importa, ya que está vivo, piensa, y por lo tanto, es una persona. Por lo tanto, tiene derecho a la dignidad, la libertad, la seguridad y el respeto. La criatura, poseyendo a Magik, le pregunta por qué. Hank le responde que en eso consiste la empatía, en entender que los demás tienen una vida interior tan valiosa como la de uno mismo. Le advierte que el solipsismo es una trampa peligrosa para cualquiera, y más todavía para alguien que tiene tanto poder como él. Como comentario, el solipsismo es la idea filosófica de que lo único completamente seguro es la existencia de la propia mente, y que todo lo demás, o sea, el mundo, las personas y la realidad externa, podría ser dudoso o imposible de comprobar con certeza. La criatura revela que la corporación Beyond la creó como un prototipo de arma biomecánica, identificada con un número de serie. Agrega que un arma está hecha para herir, matar y destruir, por lo que si pudiera ser una persona y sentir empatía, terminaría volviéndose loca. Hank le explica que arma es solamente el rótulo que le pusieron, pero no lo que en verdad es. Agrega que su gente, los mutantes, eligen nombres nuevos para expresar mejor quiénes son. La criatura le pregunta cómo puede estar tan seguro de eso y si él mismo fue alguna vez un arma.
Beast reconoce que no exactamente, pero le cuenta que conoció a un hombre al que convirtieron en un arma y que vio lo mucho que luchó para poder dejar atrás ese pasado. Mientras habla, se muestra la imagen de Logan como Weapon X, Arma X, con sus garras de adamantium llenas de sangre, mientras camina sobre la nieve. Volvemos a la fábrica. Todos están de vuelta. Quentin le dice a Magneto que terminó su tarea y que nadie va a recordar lo que pasó. Temper le pregunta si halló a quien disparó, y Quentin le responde que escapó. Magneto interviene y deja en claro que dispararle a Glob no fue el verdadero ataque, sino una maniobra para cargar el arma real en contra de toda la ciudad, y ellos dos eran las balas. Si herían a alguien, Juan tendría la excusa perfecta para declararles la guerra en su propio hogar. Temper insiste en que alguien tiene que pagar por lo que le hicieron a Glob. Añade que conoce su historia, que sabe de lo que es capaz, y que en el pasado cazó nazis, por lo que debe ayudarla a encontrar al tirador, sin importar el tiempo que tome. Magneto le responde que pocas cosas en la vida le darían tanto placer como eso. Volvemos con Beast, quien piensa que pareciera que llevan horas hablando, aunque entiende que para la criatura, el tiempo debe sentirse de una manera distinta. Agrega que ya terminó de dar sus argumentos y que ha llegado el momento del examen final para comprobar si aprendió algo. La criatura le pregunta a qué examen se refiere. Hank le plantea la decisión definitiva: ser un arma y cumplir con su propósito de matar a los X-Men, o convertirse en una persona y reconocer que sus semejantes tienen derecho a la dignidad, la libertad, la seguridad y el respeto. La elección es totalmente suya. Volvemos a la Danger Room. Maxine informa que Quire y Okonkwo fueron neutralizados, lo que representa un problema grave para Colton. Según su expediente psicológico, ella maneja muy mal la decepción. Colton le pide una oportunidad más. Ella le responde que el presupuesto solo permite un intento y da por terminada su relación laboral. De pronto, Psylocke aparece en el lugar, junto a John Greycrow y Zorn, y le informa a Maxine que ha llegado la hora de hablar de despidos y rescisiones de contrato. Maxine le dice que pensaba que Psylocke estaba muerta, y ella les responde que ya ha muerto antes. Maxine le pregunta cómo pudo atravesar su seguridad, y Psylocke le recuerda que es la mejor asesina ninja psíquica del mundo, por lo que no existe ningún lugar donde pueda esconderse de ella. Maxine, en respuesta, activa el protocolo de emergencia y exige que las defensas autónomas eliminen a todos en la habitación. Greycrow le dice que no será así. Ellos encontraron las armas ocultas, que él habla el idioma de las armas y que ellas lo prefieren a él antes que a Maxine. Maxine admite que Greycrow la atrapó y lo felicita, pero le aclara que su último escape no depende de la Danger Room. Entonces, se despide y desaparece, como evaporada por algún artilugio. Zorn pregunta qué van a hacer con los demás. Psylocke responde que esa gente parece no entender el sufrimiento que causa, que hay algo mal en sus mentes, así que va a entrar en ellas para arreglar el problema. Nos movemos al océano. En medio de olas violentas, sale de las profundidades la criatura donde estaban atrapados Cyclops y los demás. En su cubierta, Cyclops le dice a Beast que no sabe cómo lo consiguió, pero que hizo un gran trabajo. Hank le explica que, mientras que su plan era pura agresión, pues consistía en usar una fuerza abrumadora para romper una trampa que ya sabían que estaba ahí. La situación requería de una mano abierta, no de un puño cerrado, y añade que la criatura, que se llamó a sí misma Leviathan, no necesitaba una pelea, sino un amigo. Scott, como es costumbre, responde que la solución de Beast era en realidad su plan de respaldo. Hank protesta incrédulo, pero Scott lo interrumpe. Le explica que el primer plan era pura agresión y que por eso llevó a Juggernaut y Psylocke, pero su otro plan era ese. Si no, ¿por qué lo llevaría a él? Sonriendo, le pide que le diga cuándo lo ha visto tener un único plan. Hank parece no creerle, pero Scott se lo repite. Magik y Juggernaut aplastan a los enemigos, pero Hank se encarga de convertirlos en amigos. Finalmente, atraviesan un portal, mientras Cyclops les dice que ya es hora de volver a casa. Mientras vemos a Glob tratando de recuperarse del disparo con la ayuda de Zorn, Scott añade que ellos enfrentaron un ataque y sobrevivieron. Ahora es momento de atender a los heridos, reagruparse, comparar la información que tienen y decidir cuál será el siguiente paso. Vemos a Magneto, Cyclops y Psylocke intercambiando información y rediseñando su estrategia. Luego vemos a Magik y Juggernaut compartiendo unos sándwiches juntos, mientras Scott agrega que es momento de descansar y conseguir provisiones. Vemos a Hank y Jennifer intercambiando miradas coquetas, mientras Scott advierte que los enemigos van a regresar
como ocurre siempre. Finalmente, mientras Zorn les informa a Heidi y Quentin que Glob se encuentra estable, Scott finaliza diciendo que deben estar preparados para cuando ese momento llegue. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Josué Rincón 6131. Nos movemos al epílogo, a la casa de Frank Bohannan, el director de One. Él duerme plácidamente, cuando en eso una voz lo despierta. Cuando abre los ojos, se encuentra con el equipo principal de los X-Men delante de él, mirándolo de manera aterradora. Cyclops le dice que tienen malas noticias sobre lo que solía ser la Danger Room. Bohannan se sienta y acusa a los X-Men de entrar armados a una base militar, y les pregunta si creen que llamarán a eso terrorismo o un acto de guerra. Cyclops enciende la luz y le responde que no se preocupe, ya que se irán muy pronto, pero que fueron hasta allí para dejarle claro que saben que él fue quien les envió a Max in Danger. Bohannan pregunta si tienen pruebas de eso, pero Cyclops lo interrumpe y le ordena que se calle. Le recuerda que él también es un mutante. Bohannan responde que es estadounidense, y Scott le dice que vaya a contarle eso a un centinela. Le explica cómo van a ser las cosas a partir de ese momento. Esta vez fueron todos juntos para que entienda bien la gravedad de la advertencia. Si llega a haber una próxima visita, irá solamente uno de ellos, Psylocke. Ella despliega su daga psíquica y le advierte que no habrá una tercera visita. Temper le pide que piense en sus pecados. Él pregunta si se trata de una amenaza, y ellos le responden que hizo que alguien le disparara a su amigo, por lo que claro que se trata de una amenaza. Cyclops agrega que Bohannan ya tuvo una segunda oportunidad en Krakoa, y que esta que le acaban de dar es la última. Le aconseja que se tome la advertencia muy en serio, se acerca al interruptor y apaga la luz. Finalmente, en medio de la oscuridad, donde solo se puede ver el brillo rojo de su visor, le desea que tenga dulces sueños. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me gustó más de lo que esperaba. La trama de Max in Danger podría sentirse un poco alargada, incluso algo básica por momentos, pero el cierre levanta mucho gracias a los personajes. No intenta venderte una gran pelea como solución a todo, sino que se apoya en decisiones muy concretas, en conversaciones con peso y en esa sensación de que cada mutante carga con su propia historia. Lo de Merle es lo más fuerte del número, porque Quentin y Heidi están a nada de caer justo en la trampa que les pusieron. Reaccionar con violencia para que sus enemigos puedan señalarlos como monstruos. Y ahí Magneto queda perfecto, porque no habla como alguien que quiere dar una lección, sino como alguien que ya conoce esa rabia y sabe lo fácil que es perderse en ella. También me gustó lo de Beast con su nuevo amigo Leviathan. Es una resolución rara, sí, porque uno espera golpes y caos, pero justo por eso termina funcionando mejor. Hank entiende que esa criatura no necesitaba que la derrotaran, sino que alguien la tratara como algo más que un arma. Y eso conecta bien con Cyclops, porque si es verdad lo que dice, Scott vuelve a demostrar que no solo manda por mandar. Él sabe a quién llevar, qué puede hacer cada uno y cuándo dejar que otro tome el centro. Su intercambio con Beast tiene ese toque de equipo clásico, de compañeros que se conocen lo suficiente como para pelearse un poco y aún así entenderse. El cierre con Bohannan es lo que más se queda dando vueltas. Scott no va a discutir ni a negociar, va a advertirle. Y ese dulces sueños se siente frío y directo. Hasta le apaga la luz. A pesar de lo largo que fue y lo innecesario que fue darle todo ese trasfondo a los psicópatas que acompañaban a Maxine para que nunca volvamos a verlos, este número me deja satisfecho, pero también con un par de dudas. ¿Dejará Marvel de agregar arcos estúpidos y retomarán el tema principal con Tresca? ¿Y qué hará ahora Beast con Leviathan? Espero que no sea otra Animalia. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.